tardes, es el cuarto día del coloquio de orientación matemática. Hoy nos va a platicar el buen Frank. El Frank pues siempre ha sido participativo, perdí la cuenta, pero van varias veces que participa en el coloquio y siempre también es del conjunto de profes que siempre andan tratando de hacer difusión y elevar el nivel, etcétera. Entonces, pues bienvenido y pues aquí los dejamos. Nos va a hablar de álgebra superior 0. Gracias, Frank. No, pues, nuevamente, como siempre ocurre en estas ocasiones especiales, quiero tomar antes que nada la oportunidad de agradecer a los organizadores del coloquio de orientación matemática por darme la oportunidad de venir a comentarles algunas inquietudes que he tenido desde la última celebración de este coloquio. El título de mi charla es un tanto engañoso porque ¿qué forma parte del álgebra superior 0? Partamos de ahí. Entonces, como no podía incluir el subtítulo lo suficientemente largo que está en la primera transparencia en la presentación, se los voy a comentar. Pensando en que este es un evento de orientación matemática para aquellos compañeros que acaban de iniciar sus estudios en la facultad, cuando yo fui estudiante, buena parte de cómo se rompía el hielo en aquellos años que éramos muchos menos, era preguntarse ¿por qué estudias física? ¿O por qué estudias matemáticas? ¿O por qué estudias biología? ¿Por qué estudias actuaría? Y yo que entré a esta facultad como físico, recuerdo que esa era la pregunta de cajón para romper el hielo y para acercarte con la chica o el chico que te gustaba. En aquel entonces los chicos se relacionaban solo con las chicas y las chicas solamente con los chicos. Ahora es el nuevo milenio. Recuerdo un lugar común que era estudio la disciplina que ustedes gusten y manden, porque es bella. Sobre todo entre los matemáticos, esa era una respuesta bastante socorrida. Estudio matemáticas porque son bellas. Y naturalmente, algo que me preocupa a mí, dentro de mis otras inclinaciones profesionales, está la filosofía de la ciencia, es el problema de la delimitación de la belleza en el conocimiento científico. Tú me puedes decir que tal o cual resultado o tal o cual teoría en biología, en matemáticas, en física, es bella. ¿Eso qué significa? Entonces, quiero de alguna manera apuntar una respuesta tentativa. Yo no vengo aquí a decirles que yo detento la verdad, porque eso es mentira, pero quiero plantearles la inquietud de que ustedes se pregunten a sí mismos qué quieren decir cuando afirman que tal teorema o que tal demostración o que tal corolario es bello. ¿Bello en términos de qué? Entonces, por eso el subtítulo de mi charla es Entre lo bello y lo sublime en matemáticas o Kant va a la Facultad de Ciencias. Entonces, como normalmente se acostumbra en estas situaciones, quiero empezar con una definición. Si voy a hablar de lo bello, ¿qué entendemos por lo bello? Entonces, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, bello es aquello que por la perfección de sus formas complace a la vista o al oído. Y ojo, esta cita es textual, dice, y por extensión al espíritu. ¿Sabe? Yo no estoy de acuerdo con esa definición, porque apela ahí a una entelequia que yo como científico pues me levanta prurito, me causa comezón que me hablen del espíritu. Es como decir, ¿sabes qué? Necesitas un medio para que las ondas electromagnéticas se propaguen. Pues invéntate el éter. ¿Sale? ¿Cómo lo detectamos? No, pues no podemos. Entonces, no estés jeringando, mano. Eso no existe. Entonces, cuando me digan cómo detectar y cuantificar la existencia del espíritu, hablamos. Claro, curándose en salud,
la RAE dice, bueno, voy a entender por bello aquello que es bueno o excelente. Y aquí hay que decirlo, la RAE le está tomando prestada la palabra a Platón, que identificaba lo bueno, lo bello y lo verdadero, que eran esencialmente manifestaciones de una y la misma cosa. Entonces, no me estás aclarando esencialmente nada. Es decir, la definición que me da la RAE para lo que quiero hacer aquí no me sirve. ¿Qué podemos decir sobre el espíritu que sea medianamente creíble? Nada. Entonces, aquí es donde apelo a la autoridad de alguien que haya tratado en serio de lo bello, que es Kant, y me pregunto, ¿qué es lo bello para Kant? Bueno, sin entrar en las sutilezas ni en resultados excesivamente profundos, para Kant el problema de lo bello involucra los juicios estéticos. ¿Y qué son los juicios estéticos? Bueno, aquí necesito la representación del objeto. Kant es bastante específico en términos de lo que significa la presentación de un objeto. Presentación, representación. Stellung, Vorstellung. Entonces, de alguna manera, lo que va a pasar con lo bello no apela al objeto en sí. Ustedes saben, mi público cautivo, ustedes saben que una de las cosas que hace Kant en su teoría del conocimiento es separar al ser cognoscente del objeto en sí. No puedo conocer el objeto en sí. En realidad, con lo que me quedo es con la representación del mismo. Y eso también en la estética kantiana va a estar presente. Entonces, lo que voy a tener asociado con la representación del objeto va a ser una experiencia de placer o de dolor, un sentimiento subyacente que voy a asociar con esta representación. Es decir, lo que obtengo, este juicio, va a ser algo estético que no apela a la razón. Es decir, se desmarca completamente de la lógica. El juicio estético no es un juicio lógico. Y esa es una distinción importante, sobre todo si me quiero preguntar sobre lo bello en las ciencias. Ahí hay una sutileza sobre la que volveré más adelante. Y asimismo, algo que es importante y que está presente en Kant es que el juicio estético por su naturaleza misma es subjetivo. O sea, la representación que yo me hago de este objeto, como ustedes se pueden percatar en este momento, aquí en este momento hay tantas representaciones de mí como objeto como asistentes hay. No me están experimentando a mí de la misma manera todos y cada uno de ustedes. Entonces, me dice Kant, aquí voy a tener conciencia de la representación del objeto unida a la sensación de satisfacción, y aquí me olvido por completo de la cuestión de la existencia misma del objeto. Me quedo solamente con la representación. ¿Sale? Palabras más, palabras menos, ese es un resumen de una buena parte de la crítica del juicio. ¿Sale? Por ahí alguien toca, entonces. Ha de ser Kant, seguramente. Bueno, no es privativo de las ciencias que de repente te den una definición y te digan, ok, ¿esa definición te sirve de algo o es un mero artilugio teórico que no te sirve para calcular cosas? En filosofía también ocurren estos contratiempos. Te puedo presentar una definición que teórica y conceptualmente sea preciosa, sea encantadora, pero a la hora de meterte y ensuciarte las manos, cuando quieres hacer el análisis conceptual propio del quehacer filosófico, dices, ok, esto no me sirve para nada. Bueno, es como ocurre en matemáticas cuando me dicen que cualquier espacio vectorial tiene una base.
un resultado teórico muy bonito que utiliza el lema de Zorn, pero que para los amigos físicos, cuando están hablando de un espacio de operadores de dimensión infinita, bueno, ¿cómo encuentro la base? Esa es otra cuestión, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es si hemos avanzado de alguna manera en nuestro problema de determinar lo bello en general. Bueno, pues sí y no, porque el propio Kant afirma en otro lugar, no en la Crítica del Juicio, que ya sabemos que no hace falta el conocimiento del objeto. Y para decir si algo es bello o no, no hace falta prestarle demasiada importancia a la cuestión de la existencia. Y aquí quiero que ustedes, si se olvidan de todo lo que dije en esta plática, se queden pensando en eso. Por ejemplo, hace rato sostenía una plática con una de sus compañeras a propósito de esto. ¿Qué significa que no sea necesario prestarle atención a la existencia del objeto cuya belleza estoy predicando? Supongan que el día de mañana cae una bomba en el Museo del Louvre, que, dicho sea de paso, no está muy lejano el día, pero bueno. Se destruye la Mona Lisa, se destruye la Victoria de Samotracia, se destruye la Venus de Milo, etc. Deja de existir el objeto. Sin embargo, ustedes, a través de las diversas representaciones que hay del mismo, pueden conservar memoria de la experiencia de lo bello, aunque el objeto no exista. O supongan que de niños sus papás los llevaban a la feria y les encantaba subirse al carrusel. Y ustedes recuerdan ahí a Belleza Negra, que era un caballo negro de pelo lustroso en el que se subían, que les producía esta experiencia estética de la que habla Kant. Y yo les haría la pregunta, ok, ese caballo en el que ustedes se subían de niños, ese trineo Rosebud del que habla el ciudadano Kane, ¿existe todavía? Probablemente no. O ni siquiera puedan asegurarme la existencia del objeto. Pero el sentimiento de lo bello, ¿existe en ustedes? ¿La experiencia estética existe todavía? Más de uno de ustedes me diría, sí. Y para muestra basta un botón, ¿no? O sea, al final, bueno, ya todos vimos el ciudadano Kane aquí, ¿no? Bueno. La búsqueda de esto que había traído felicidad al niño Kane anima toda la película. Y no sabemos hasta el final si el objeto en cuestión existe o no. Y él mismo podría no asegurar la existencia del objeto. Sin embargo, la emoción es tan viva, tan intensa, la experiencia de lo bello sigue siendo algo tan tangible, que esa experiencia cae perfectamente dentro de lo que me está diciendo Kant. Y eso que, pues Kant, por obvias razones, no conoció el cine de Orson Welles. Bueno, justamente en lo bello nos va a interesar entonces dos aspectos. La contemplación que hacemos del objeto y la satisfacción que nos causa esta contemplación. Y entonces, si nos quedamos con eso, que es la definición de bello con la que voy a trabajar, la pregunta es, en el caso de un teorema, por ejemplo, ¿qué es lo que nos causa la experiencia de lo bello, la experiencia estética, esta conmoción estética, ese que te entrecorta la respiración cuando estoy en presencia de un resultado bello? A mí, lo sabrán los que me conocen, me encanta predicar con el ejemplo. Entonces, estuve pensando bastante ayer en la noche, ¿cuál puede ser un ejemplo? Seguramente cada uno de ustedes tiene una idea de un resultado
de una demostración, de un experimento que se encuadra con relativa sencillez en lo que para ustedes conlleva la experiencia de lo bello, en términos de que la contemplación de este experimento, de esta prueba, de este resultado, de este corolario, de estas implicaciones, me produce un goce, independientemente que me preocupe de su existencia o no. Cada uno de ustedes tiene un ejemplo. Y yo dije, podría tratar de encontrar un ejemplo que nos convenza a los asistentes en este momento. Conozco a la mayoría de ustedes, de que este resultado es bello. Y después de mucho pensarlo, tengo ahí un teorema del siglo XX, que es un teorema de mi tocayo, Frank Ramsey, que dice lo siguiente: en cualquier grupo de 6 personas, hay 3 que se conocen mutuamente o 3 que no se conocen entre sí. Una de las cosas de este teorema, si nunca lo habían escuchado, yo sé que por lo menos hay una persona aquí que ya lo había escuchado antes, tú sí puedes pedir que regresen las entradas, es que su formulación es muy fácil. Está en lenguaje taquero, ¿eh? O sea, eso, salgo de aquí, me voy con mi amigo de los tacos de canasta de la Fuente del Prometeo y se lo cuento y sabe de lo que estoy hablando. Se lo puedo platicar a mi sobrinito de 10 años y sabe de lo que le estoy hablando. Lo cual puede llevar a algunos de ustedes a decir, bueno, es el carácter simple de la formulación de un resultado lo que le da el carácter de bello. Esa afirmación, como saben algunos de ustedes que han tomado clase conmigo, ya está poniendo un pie, ya se salió de las matemáticas, ¿eh? Esa afirmación ya es filosófica. Y en el momento en el que pones un pie en el terreno de la filosofía, todo valió madres. ¿Por qué? Porque todo es debatible. Entonces, hay que argumentar. Si me dices que la formulación simple de un teorema es lo que lo hace bello, entonces, pues hay cosas como, bajo ese principio, el teorema de Fermat-Wiles, la última conjetura de Fermat, tiene una formulación terriblemente simple. ¿Eso lo vuelve bello? O el hecho de que tengas un resultado como el teorema de representación de Riesz en análisis, que tiene una formulación mucho más involucrada, ¿eso lo excluye de ser bello? O la segunda ley de la termodinámica, que tiene una formulación que tiene varias formulaciones, pero algunas de ellas son esencialmente simples. Eso vuelve automáticamente bello un resultado. Y eso nos lleva a otro problema, porque naturalmente cuando estás haciendo filosofía de la ciencia, cada vez que tienes una solución aparece un problema nuevo. En los resultados que admiten distintas formulaciones, que haya una que haga este resultado bello, ¿de alguna manera elimina las demás? O sea, el resultado per se no es lo bello, sino solamente la formulación. Como les dije, yo no vengo a dar respuesta a todas las preguntas, solamente quiero plantearles inquietudes para su quehacer cotidiano en esta facultad. Y bueno, aquí, si se dan cuenta, tengo representadas A, B, C, D, E y F, 6 personas, porque no solamente afirmo que este teorema es bello, la prueba es bella en sí. Y más aún, los corolarios y las diversas formulaciones que se desprenden de este teorema me parecen, dijimos que el juicio estético es un juicio subjetivo, me parecen bellas también. Entonces,
Viene la prueba con todo detalle. Esto no deja de ser una plática en el coloquio de orientación matemática. Tiene que haber matemáticas. Esta sigue siendo la Facultad de Ciencias. Entonces, quiero probar el resultado de Ramsey. Y la prueba es decepcionantemente simple y bella. Primero, un par de suposiciones. Tácitamente, estamos suponiendo que la relación conocerse entre sí es una relación simétrica. Es decir, si el individuo A conoce a B, entonces automáticamente B conoce a A. No es como aquellas cosas que pasan en el Café Ciencias de que, mira, esa chava es mi novia, pero ella no lo sabe. Claro. Pero no necesariamente transitiva. Es decir, si A conoce a B y B conoce a C, no se sigue necesariamente que A conozca a C. Sale. Entonces, con lo que voy a empezar es, voy a elegir a un individuo del grupo, por ejemplo, A, y lo voy a fijar. Considero su relación con respecto a los 5 miembros restantes del grupo. El punto crucial del razonamiento es que de los 5 restantes, B, C, D, E y F, a fortiori A debe conocer al menos a 3 de ellas o no conocer al menos a 3 de ellas. ¿Por qué? Porque si conoce solamente a 2 o desconoce solamente a 2, entonces no le pegas al resto, Esta desigualdad simple que está aquí, de si solamente conoces a 2 y no conoces a 2, no le pegas al resto, es la pieza clave en la argumentación de la prueba. Entonces, tiene que haber uno más, para que esto sume 5, en el conjunto de los que sí conoces o en el conjunto de los que no conoces. Ese es el argumento clave. Y entonces, ya sabes, vamos a razonar de manera matemática. Supón, sin pérdida de generalidad, que conoces a 3 de ellos, que son C, E y F. Si entre estas 3 hay 2 que se conocen entre sí, fuck yeah, ya la hiciste. ¿Por qué? Porque esas 2 ya eran conocidas por A, entonces ya tienes que A, C y F son 3 personas del grupo que se conocen entre sí. Entonces ahí te bastó con que existiera una pareja de las personas que eran conocidas por A para que tuvieras la conclusión del teorema. Y entonces viene un ejercicio bonito de álgebra superior 1, que es cómo niegas existe una pareja que se conoce entre sí, existe una pareja de 2 personas de un grupo de 3 que se conoce entre sí. Lo niegas diciendo que para todo subgrupo de 2 personas de este grupo de 3, ninguna se conoce entre sí. Entonces ya la hiciste. Si ningún par de ellos se conoce entre sí, entonces C, E y F son 3 personas que no se conocen mutuamente entre sí. ¿No se pone más fácil que eso, Ya, sale. En cualquier caso, hemos encontrado una terna que satisface la condición del problema y las palabras mágicas que los alumnos de nuevo ingreso aprenderán a utilizar más rápido que tarde es que análogamente, para el caso en el que A no conoce a 3 personas del grupo. ¿Sale? En este momento, la pregunta que deben hacerse ustedes es, ok, estoy de acuerdo con el tipo que está allá enfrente de que la argumentación en la prueba es bella. La formulación del resultado pudo parecerles bella. La argumentación, la prueba, ¿les parece bella? Sale.
A lo mejor tengo a alguien que tiene un sentimiento estético lo suficientemente sofisticado como para decir, mira, ni una ni otra me convence. Ni la formulación del resultado me parece bella, ni la prueba del mismo me parece bella. Ok, déjenme mostrarles 3 consecuencias del teorema de Ramsey, y ahí casi estaría seguro, casi apuesto doble contra sencillo, de que van a encontrar algo que les parezca bello, algo que de alguna manera les produzca esta cosquilla en el, pónganle todas las comillas que quieran, en el espíritu. Esa es inmediata, ¿no? O sea, cualquier bicoloración de la gráfica completa de 6 vértices tiene un triángulo monocromático. ¿Y eso qué es? ¿Eso con qué se come? Sale. Tengo la gráfica completa en 6 vértices, que era justamente lo que estaba en la transparencia donde enuncio el teorema de Ramsey. Ok, ahí tengo 6 vértices. ¿Cómo obtengo la gráfica completa? Pues muy fácil, lo que tengo que hacer es unir todos los vértices entre sí ahí tengo la gráfica completa en 6 vértices, y entonces, ejercicio maravilloso para tener entretenido al sobrinito de 5 años, le dibujo eso con marcador y le doy 2 colores borrables. Y le digo que coloree los vértices con esos 2 colores de manera que nunca tenga un triángulo monocromático de un solo color. Lo que me dice el teorema de Ramsey es que mi sobrinito va a estar entretenido todo el tiempo que sea necesario. Me quiero ir con mi chava o mi chavo y dejar entretenido. Quiero ir a ver películas. Okay. Sale. El sobrinito está ahí de chaperón. La ciencia está de mi lado. Le digo, órale chavo, mira. Y es más, le dejas la cartera por aquí, sacas los preservativos antes y dices, el contenido de mi cartera si lo logras. ¿Vale? Hazle como quieras, ¿eh? La ciencia está de tu lado. Sabes que no va a poder. ¿Sale? Nada más no me toques si te encierras en tu cuarto a ver películas y le dices, ok, pero si no puedes, lo borras tú solito y le das otra vez, ¿no? Hasta que acabes. ¿Sale? Una pregunta interesante para ustedes que son matemáticamente un poco más sofisticados es ¿cuántas 2 coloraciones le puedo dar a la gráfica completa de 6 vértices, a la K6? Claro, observen que ahí hay una acción de un grupo de simetrías. Entonces, cuenten con cuidado. ¿Ese es un resultado bello? O sea, estás hablando, acabas de probar un resultado que es exactamente ese que está ahí. Sale, esa es una formulación equivalente del teorema de Ramsey. Hay otra formulación equivalente mucho más general del teorema de Ramsey que tiene que ver con la existencia de sucesiones aritméticas de longitud arbitraria monocromáticas. Ese es el teorema de Van der Waerden, también es un teorema que se prueba en el siglo XX. Toma 2 números positivos mayores o iguales que 2 para hacer esto medianamente interesante, L y R. Entonces garantizo que existe un número N0 lo suficientemente grande tal que para cualquier natural, este es un natural, para cualquier natural mayor o igual que 0, si esta N que está entre corchetes, y esa solamente es una abreviatura, esa N entre corchetes es el segmento inicial en los naturales de longitud N, es decir, son los N primeros naturales puestos
con el orden habitual de los mismos. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que este segmento inicial de n números naturales está R coloreado. Vas a pintar estos números naturales con R colores. Sale, te pones a pintar de la misma manera que aquí pintabas aristas, aquí ahora pintas números naturales. Sale, te puedo garantizar, sin importar cómo le hagas, que va a haber aquí una progresión aritmética que empieza en A. A es un número que está entre 1 y n. Luego hay una razón constante que voy a ir sumando. A más D, A más 2D, A más 3D, hasta A más L menos 1 por D. Es decir, esta, como pueden ver, tiene longitud L. Esta tiene longitud L y todos los elementos de esa progresión aritmética van a tener el mismo color. Es el mismo caso en donde tienes, aquí imagínate que tienes una gráfica mucho más compleja, una completa con más vértices, y que ahora ya no solamente te estoy dando dos colores, te estoy diciendo, mira, el sobrinito ya sabe teoría de Ramsey y dice, a mí no me la pegas con dos colores. Bitch, please, o sea, toma, te doy R colores, sale, échale. Ponte a colorear un segmento inicial de n naturales. Claro, aquí lo interesante es esta n0, que en general es bastante, pero bastante grande, ¿eh? En el curso que di el semestre pasado, que fue Teoría de Números 2, ya para el caso en el que tienes 3 colores, esta cosa es enorme, ¿eh? Es bastante grande. No importa cómo le hagas, te garantizo que te encuentro una progresión aritmética allí de longitud L, de la longitud que te di de antemano, que todos los elementos van a tener el mismo color. La prueba, no quiero quitarles el gusto de que la intenten hoy por la tarde, hoy por la noche, mañana temprano, el sábado antes de irse a chelear, antes de recibir a su novia que viene de Puebla. Intenten la prueba. George Polsha decía muchas cosas. Tiene un libro maravilloso que en español editó Limusa, que se llama Cómo plantear y resolver problemas. Decía una cosa que según él era la llave para la investigación en matemáticas. Desafortunadamente, no voy a entrar en este tema porque voy a decir cosas que no quiero que queden grabadas. Desafortunadamente en la Facultad de Ciencias no nos enseñan a hacer investigación. Uno se las arregla como puede. Tampoco nos enseñan a dar clases, uno se las arregla como puede. Pero bueno, ya me tiré. ¿Me oyen? Ahí, ¿todo bien? Ah, gracias. Sale. ¿Qué decía George Polsha para hacer investigación? Tienes un problema allí, un problema en el que yo te digo, te doy L y R, números naturales mayores o iguales que 2, te pregunto cómo pruebas la existencia de esta N0 tal que ocurra la conclusión del teorema de Van der Waals. George Polsha te diría, hay una versión de este resultado que es la más fácil que puedes formular y que puedes probar. Tu trabajo para hacer investigación es encontrarla. Y ya que la encuentres, que la hayas formulado y que la hayas probado, te preguntas si el método, la heurística que utilizaste para encontrarla y probarla, funciona para el caso más general. En una de esas, chicle, y le diste a la buena, ¿eh? En una de esas, te preguntas, después de este caso particular, pues ¿cuál es otro caso particular ya no tan trivial que sale? Ustedes pueden hacer esto el fin de semana, ¿eh? ¿Cuál es la versión más fácil? Les doy una pista. Jueguen con estos dos números de aquí.
¿Cuál es la versión más fácil del teorema de Van der Waerden que puedo probar? Si esto no les parece lo suficientemente bello, que es una consecuencia de las matemáticas desarrolladas a partir del teorema de Ramsey, pues hay otro resultado aquí, porque pues siempre hay alguien a quien le gusta la matemática discreta aplicada a la geometría, que es el siguiente. De nueva cuenta empiezo con dos números R y K naturales dados de antemano, garantizo la existencia de esta N0 misteriosa, tal que si N es cualquier natural mayor o igual que 0, entonces el cubo n-dimensional, que defino como esto que está aquí, es decir, las eneadas de números enteros entre 0 y k-1, este de aquí, siempre que lo recolorees, dense cuenta de que estos puntos, este cubo tiene solamente puntos con coordenadas enteras, entre 0 y k-1. Es decir, es algo que está metido en el primer cuadrante, con las comillas necesarias, en Zn. Y entonces te pones a colorear los puntitos de coordenadas enteras al interior de este cubo, con R colores. ¿Qué te dice la teoría de Ramsey? La teoría de Ramsey te dice, coloréalas como quieras. Siempre vas a garantizar la existencia de una recta, claro, una recta entendida como los puntos de coordenadas enteras, y esta recta es monocromática. De la misma manera que lo afirmé para el teorema de Van der Waerden, hay una versión relativamente fácil y sencilla de este resultado que ustedes pueden formular, que sobre todo, dado que estoy en Zn, puedo ver y que puedo convencerme de la veracidad de este argumento, de esta afirmación. Las tres cosas que están en esta transparencia se desprenden de lo que hice en el teorema de Ramsey. Son consecuencias no en el sentido de corolarios directos que se desprenden de, como el primero, sino que estos son consecuencias en términos de legado de una manera de pensar. Son evidencias de la evolución del pensamiento matemático a partir de un caso relativamente simple. Eso también puede poner en evidencia lo bello al interior de las matemáticas. Entonces, vuelvo a nuestro problema original. Ya ahorita, para que no se vayan decepcionados de aquí, de que solamente vine a hablar de filosofía y les eché un choro y que empezaron a rolar las tachas y esa clase de cosas. Ya hice matemáticas, hubo una demostración inclusive, pero vuelvo a la pregunta. ¿Qué es lo que nos parece bello en el teorema de Ramsey? Estoy suponiendo, sin conceder, que hubo algo que les despertó la curiosidad intelectual o que les causó una experiencia estética en las transparencias anteriores que puse. Claro, están todos ustedes tan serios que por eso digo, supongo sin conceder. El enunciado, deberíamos hacer matemáticas democráticas. Los que estén a favor de que el enunciado fue bello, levanten la mano. La demostración, las repercusiones, todas las anteriores, no lo sé, ustedes decidan. O sea, es de alguna u otra manera parte de lo trágico de la experiencia estética. La experiencia estética, si le creo a Kant, es subjetiva. La puedo comunicar. O sea, le puedo decir al compañero de al lado, pues, es que la formulación estuvo bien bella. ¿Sale?
pero no puedo hacer que él experimente lo mismo en términos de experiencia estética que viví yo. Por eso algunos, no voy a decir que yo, dicen que la empatía es una tomada de pelo, hecha para ligar, pero bueno. Ok, ustedes ya pueden tener una idea de cómo expresar la experiencia estética cuando digan que cierto resultado es bello, si le compran su teoría de la experiencia estética a Kant, que, ojo, no está exenta de controversias. Hay un escollo que el mismo Kant plantea cuando está delimitando lo bello, que es lo siguiente. ¿Cómo puedo distinguir entre lo bello, lo agradable, lo bueno y lo sublime? Ajá, es como, ¿qué tanto es tantito? ¿Cuál es la mentira más grande? Bueno, no debo contar ese chiste aquí. ¿Cuál es la mentira más grande en México? Los que hay alguien que se ríe, él la sabe. Entonces, hay una cuestión cualitativa, porque nada de esto es cuantificable, ¿no? O sea, si te digo, ok, ¿te gusta esa chica? Sí, es bella. Ok, y la de al lado también es bella, es más bella. Ok, ¿te parece el doble de bella? ¿O solo la mitad? Cuantifica. Estás tratando de cuantificar una cualidad, entonces te vas a meter en problemas tarde que temprano. Te vas a cenar con tu chico y le dices, no te preocupes, yo pago. Ok, perfecto. Al día siguiente le dices a tu chica, vámonos a cenar, no te preocupes, yo pago. Después se ponen a platicar y te dicen, ¿te gustó la cena? Sí. ¿Tanto como la de ayer? ¿El doble? ¿La mitad? Aunque tal vez hayas pagado el triple o una cuarta parte. Es decir, en nuestra experiencia cotidiana hay cosas que podemos cuantificar tranquilamente y hay otras que no. Claro, quiero llamar su atención sobre un hecho. Durante mucho tiempo se pensó que el sonido, que el calor, eran fenómenos físicos que no eran cuantificables. Es más, si me voy muy atrás, el movimiento, durante mucho tiempo, se pensó que no era cuantificable. Y si no, pregúntenle a Zenón de Lea, ¿no? La paradoja de Aquiles y la tortuga. Entonces, aquí tengo un problema de distinción cualitativa entre cosas que yo les puedo decir, es que este teorema es bellísimo. Y alguien me dice, no, es sublime. O, no, es bueno, buena onda. Es agradable, tiene bonita letra. Claro, ¿esa chica te parece guapa? Es agradable. Claro. Ok, lo agradable. Dense cuenta de que esta es una definición kantiana, ¿eh? Pueden estar de acuerdo con ella o no. Lo agradable es la expresión de un interés, para Kant, por la sensación que le produce a los sentidos. También hay una sensación en los sentidos, en lo bello. Pero Kant es tajante en lo que distingue a lo bello de lo agradable. Y justamente está en esta palabra de aquí. Lo bello es desinteresado. Es exactamente los mismos lineamientos de la definición. Hay una sensación que hay una representación y tú asocias con esta representación una sensación de bienestar, algo agradable. Pero si estás movido por un interés, entonces ya no estás en lo bello, ¿eh? Chavo, algo te pasó, te resbalaste, caíste un escalón
y ahora estás en la experiencia de lo agradable. Lo bueno es ligeramente más complicado para nosotros, justamente en el ámbito de la delimitación de lo bello en el conocimiento científico, porque lo bueno expresa también un interés. Esa es la palabra clave que va a distinguir lo agradable y lo bueno de lo bello, pero este interés es por lo que el simple concepto de esto que es bueno produce a la razón. Puede haber una prueba en donde aparezca un simple concepto que le produzca placer a la razón y en cuyo caso ya no estamos en la experiencia de lo bello, ya te caíste a lo bueno, diría Kant. Si detectas que es que esta prueba me gusta por el gozo que este simple concepto le produce a la razón, mano, ya le diste al traste a la experiencia de lo bello, ya no estás en lo bello. A lo mejor navegabas por ahí, pero en el momento en el que apareció el concepto de un operador hermitiano, y eso pones hasta los ojos en blanco y dices, ay, sí, esto es vida, ya, valió gorro, ya no estás en lo bello, te fuiste a lo bueno, de acuerdo con Kant. La experiencia, la complacencia que me produce lo bello, tiene que ser desinteresada. Que, déjenme decirlo de paso, con los salarios y las oportunidades que tienen los estudiantes de ciencias cuando salen de las licenciaturas, si no lo hacen desinteresadamente, les auguro mucha frustración en sus vidas, O sea, no se van a hacer millonarios, al menos en el corto plazo. Falta la última piedrita en el zapato, ¿no? Lo sublime. En lo sublime, de acuerdo con Kant, está la misma complacencia desinteresada que está presente en lo bello. ¿Sale? Entonces, parecería, en una primera aproximación, que bello y sublime son conceptos intercambiables. Pero te dice Kant, no, porque lo sublime viene acompañado de grandiosidad, respeto, nobleza, magnificencia, terror. Es decir, palabras que son bastante grandilocuentes. Es decir, les pongo un ejemplo. El Partenón, ¿es bello o es sublime? Ojo, les quiero recordar que el juicio estético es subjetivo, personalísimo. Entonces, si alguien me dice, no, pues mira, es bello, habrá alguien que me diga, no, güey, ¿qué te pasa? Es sublime. Mira, tal chavo que estudia biología y que está guapo, ¿es bello o es sublime? Suponiendo que hay complacencia desinteresada, ¿es bello o es sublime? No, pues habrá gente que diga, no, es bellísimo. Habrá gente que diga, es sublime. Pero también dentro de estas palabras grandilocuentes, lo sublime, en términos de la complacencia desinteresada, puede venir acompañado de otra cosa, terror. Es decir, este miedo exacerbado en la experiencia de la complacencia. Hay gente que encuentra complacencia desinteresada en los deportes extremos. Hay gente que es adicta a la adrenalina, Eso de andarse tomándose autorretratos, sacándose selfies en la punta de un rascacielos, no es precisamente mi idea de complacencia desinteresada, pero hay gente que lo disfruta. Hay gente que disfruta, en términos de complacencia desinteresada, salir con una mujer o un hombre casados. Sale. Corres el riesgo, que es donde juega el terror, de que si te cachan, aguas, no vaya a ser la novia del ojos,
porque te vamos a extrañar. Entonces, si lo bello es complacencia desinteresada, al igual que lo sublime, y lo sublime puede venir acompañado de una dimensión grandilocuente, como es la magnificencia, como es la grandiosidad, como es el terror, como es el respeto, cosas que infunden respeto, la nobleza. La pregunta es, ¿podemos afirmar, ya creyendo la teoría estética de Kant, sabiendo el significado que le asigno a cada concepto de acuerdo a esta teoría estética, si las matemáticas, la física, la actuaría, la biología, las ciencias de la computación, la física biomédica, las matemáticas aplicadas, el manejo sustentable de zonas costeras, están entre lo bello y lo sublime? Por lo menos de aquí a mañana ya tienen de qué platicar. Y en conclusión, ¿cuánto tiempo me queda? Voy 5, sale. Esta es la mejor parte. Hay pocos filósofos que sean tan memeables como Kant. Un clásico. Por favor, Virgencita, ayúdame a entender a Kant. Ese me encanta. Si no entiendes la crítica de la razón pura, un mamotreto de este tamaño, te hace falta leer más Kant. Sale. El tema del día. Muchas gracias. Pues, ¿alguien tiene algún comentario o pregunta para Frank? Pueden compartirme sus experiencias de lo bello y lo sublime en la Facultad de Ciencias. O sea, no se preocupen, la cámara apunta para acá, entonces pueden hablar con relativa soltura. ¿Qué pasó? Bueno, yo tengo una pregunta. Es muy complicado hablar de cosas bellas cuando estamos siempre hablando de objetos de la experiencia humana. Porque a final de cuentas, cuando yo te digo que algo me gusta, que algo es agradable, que algo es bello, es algo que es mío, que existe en mi cabeza nada más. Entonces, yo siempre me he preguntado, porque aquí en la facultad sí tenemos un aire de misticismo alrededor de nuestra propia actividad. Y muchas veces es difícil de compartir esta sensación esta idea de sensación de belleza sin sonar como un fanfarrón de lo peor. Porque a veces yo no sé si estoy sintiendo que hago algo bello o si simplemente estoy orgulloso de entender algo difícil. Y esa cosa que yo creo que es bella, que encuentro en un libro de texto, en realidad es mi propio reflejo. Y estoy siendo complaciente de mi propia astucia. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que realmente podemos hablar de cosas bellas? ¿O mejor sería ser más reservados de ello y encontrar nuestra propia experiencia estética? Ajá. Ok. Primero, te voy a dar una respuesta en la línea de lo que diría Kant. O sea, si de alguna manera lo que me mueve es la autocomplacencia de saber que entendí algo que era matemáticamente complejo o intelectualmente complicado, ese interés anula la experiencia de lo bello. Mi recomendación general, no me canso de insistir, es seamos humildes. Seamos humildes. Siempre va a haber alguien que entienda algo que es mucho más sofisticado o mucho más complejo que esto, y en consecuencia podría haber alguien que tenga un sentimiento de autocomplacencia mayor que el mío. En la batalla de los egos nadie sale ganando. Yo sí creo que podemos hablar de lo bello en términos
humildes, en términos cercanos, en términos de compartir experiencias. Pero de nueva cuenta, el juicio estético es algo subjetivo, entonces en ese sentido es difícil transmitirlo. Ahí el protofilósofo a la 1. Ok, pues si no hay más preguntas, pues le damos otro aplauso a Rafa Flack. Hombre, muchas gracias. En teoría